Sostenía la mano de mi hija mientras las máquinas emitían su ritmo constante. Grace tenía 3 años y sus dedos eran tan pequeños que apenas rodeaban mi pulgar. La sala de oncología pediátrica olía a antiséptico y a esperanza artificial, y yo había memorizado cada grieta en las baldosas del techo sobre su cama. «Mami, podemos ir al parque cuando me sienta mejor», susurró Grace, con la voz rasposa por el tubo de respiración que le habían quitado esa mañana. «Por supuesto, cariño», dije, apartando su fino cabello de la frente. «Iremos a los columpios, como antes». Grace sonrió y, por un momento, pude fingir que el cáncer que devastaba su pequeño cuerpo era solo una pesadilla de la que despertaría, pero los médicos habían sido claros durante su última reunión conmigo. Neuroblastoma en estadio 4. El tratamiento experimental había fracasado. Ahora nos quedaban semanas, quizás días. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Nada importaba excepto este momento. Esta mano en la mía. Esta preciosa niña que había convertido mi mundo de blanco y negro en un color brillante desde el momento en que nació. El teléfono vibró de nuevo. Y de nuevo. «Puedes mirarlo, mami», dijo Grace. «Estoy bien». Saqué mi teléfono, esperando mensajes de mi supervisora en la clínica de salud comunitaria donde trabajaba como enfermera. En cambio, vi 17 mensajes de mi hermana, Vanessa. El primero hizo que se me encogiera el estómago. Sé que esto es difícil para ti, pero realmente necesito que estés allí para mi fiesta de inauguración. Finalmente compré la casa de mis sueños. Miré fijamente la pantalla. Vanessa sabía que Grace se estaba muriendo. Había venido a visitarla exactamente una vez en los últimos 6 meses, quedándose 20 minutos antes de quejarse de las tarifas de estacionamiento del hospital. Revisé los otros mensajes. Cada uno era más insistente que el anterior. «Mamá y papá vienen en avión para la fiesta. Todos estarán allí. Estoy pensando en el 15 de junio. ¿Te viene bien? Has estado tan centrada en Grace. Sé que necesitas esta distracción. 15 de junio». Miré a mi hija, observé su pecho subir y bajar con esfuerzo. Los médicos nos habían dado hasta mediados de junio como mucho. Mi hermana quería celebrar su nueva casa durante el tiempo en que yo estaría enterrando a mi hija. No respondí. Guardé mi teléfono y le canté la canción de cuna favorita de Grace hasta que se durmió. Esa noche, llamé a Vanessa desde la cafetería del hospital. Respondió al primer timbrazo, su voz brillante y ansiosa. «Meera, ¿viste mis mensajes? ¿No es emocionante? La casa tiene 4 habitaciones y una piscina. ¿Te lo imaginas?» «Vanessa, no puedo hablar de planificación de fiestas ahora mismo. Grace está». Lo sé, pero no puedes poner toda tu vida en pausa para siempre. Este es un hito enorme para mí y necesito a mi hermana allí». Cerré los ojos. Vanessa siempre había sido así. Todo giraba en torno a ella. Cuando me casé, anunció su compromiso en mi recepción. Cuando me gradué de la escuela de enfermería, llegó tarde y pasó la cena hablando de su ascenso en la compañía de ventas farmacéuticas donde trabajaba. «¿En qué fecha estabas pensando?», pregunté, aunque ya lo sabía. «El 15 de junio. Es perfecto. Clima de verano, todos están disponibles. Mamá y papá están muy emocionados. Ya están reservando sus vuelos desde Phoenix. Es cuando Grace podría», mi voz se quebró. «Los médicos dijeron que estamos hablando de principios a mediados de junio. Podría estar planeando un funeral para entonces, Vanessa». El silencio se extendió entre nosotras. Luego Vanessa suspiró, el tipo de suspiro que decía que yo estaba siendo difícil. «Meera, entiendo que estás pasando por algo horrible. De verdad lo entiendo. Pero la vida sigue, ya sabes, y no puedes esperar que todo el mundo ponga sus vidas en pausa indefinidamente. Si algo sucede con Grace, podemos arreglárnoslas. Pero ya he dado anticipos a los proveedores de catering. Las invitaciones están en la imprenta». Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. «¿Estás diciendo que tu fiesta de inauguración es más importante que la vida de mi hija?».
Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto. No tergiverses mis palabras. Estoy diciendo que no podemos vivir en el limbo para siempre. Y sinceramente, puede que necesites la distracción. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma? Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Grace murió el 9 de junio, justo después del amanecer. Yo sostenía su mano. Abrió los ojos una última vez, me sonrió y susurró, «Te quiero, mami». Luego se fue, y la máquina empezó a gritar, y las enfermeras entraron corriendo, y alguien me estaba apartando del cuerpo de mi hija, y yo no podía respirar. El funeral se fijó para el 15 de junio. Era la fecha más temprana que la funeraria podía organizar todo. Llamé a mis padres esa noche, con la voz hueca. «El funeral es el día 15», dije. «¿El funeral de Grace?» Mi madre guardó silencio por un momento. «Oh, cariño. Ese es el mismo día de la fiesta de inauguración de Vanessa». «Lo sé». «Bueno, estoy segura de que Vanessa lo entenderá. Lo reprogramará. Esto es más importante». Quería creerla. Esperé a que mi madre dijera que llamaría a Vanessa inmediatamente. Que por supuesto estarían en el funeral de su nieta. Que nada importaba más que estar allí para mí. En cambio, mi madre dijo, «Déjame hablar con tu padre y con Vanessa. Encontraremos una solución». Esa noche, Vanessa me llamó. Casi no contesto, pero una parte de mí esperaba que hiciera lo correcto. Mamá me contó sobre la fecha del funeral», dijo Vanessa, su tono cuidadoso, medido. «Siento mucho lo de Grace». «De verdad que sí». «Gracias. Pero he estado pensando, y realmente no puedo cambiar la fecha de la fiesta. Tengo más de 100 personas invitadas, los proveedores de catering, la banda, todo preparado. Me costaría miles de dólares reprogramar. Ya he perdido el depósito del alquiler de la carpa porque están completos para el resto del verano». Sentí como si estuviera bajo el agua, sus palabras llegándome desde un lugar muy lejano. «¿Quieres que cambie la fecha del funeral de mi hija?» «Bueno, quiero decir, ¿tiene que ser ese día específico? ¿No puedes hacerlo la semana siguiente o incluso la anterior? Los funerales son más flexibles de lo que crees. La madre de mi amiga murió el año pasado y esperaron casi 3 semanas para el servicio». Grace está en la funeraria, Vanessa, en un refrigerador. ¿Quieres que deje el cuerpo de mi hija almacenado para que puedas tener tu fiesta? No seas dramática. Solo digo que hay opciones. Y sinceramente, un funeral es un evento tan triste. Quizás sería mejor para todos tener algo de tiempo para procesarlo antes de reunirse. Ya sabes, dejar que el shock desaparezca. El shock de que mi hija haya muerto. Sí. Mira, no quiero pelear contigo. Estás de luto y no estás pensando con claridad. ¿Por qué no hablas con la funeraria? Explica la situación. Estoy segura de que pueden acomodarte. Acomodarme en función de tu fiesta. La voz de Vanessa se endureció. Estás siendo egoísta. Este es un momento muy importante en mi vida y estás tratando de arruinarlo. Todo siempre se trata de ti y tus problemas. Algunos de nosotros realmente estamos teniendo éxito en la vida, Algunos de nosotros tenemos cosas que celebrar. Colgué de nuevo. Esta vez, apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, mi padre llamó al hospital donde yo todavía estaba acampada en la sala de espera familiar, incapaz de enfrentar mi apartamento vacío. Alguien en el puesto de enfermeras vino a buscarme. Tu padre está al teléfono. Tomé la llamada en una sala de consulta vacía. «Cariño, tu madre y yo hemos estado hablando», dijo mi padre. Su voz tenía esa alegría forzada que usaba cuando daba malas noticias. «Creemos que Vanessa tiene razón. Sería muy costoso para ella cambiar todo ahora. Y sabes lo duro que ha trabajado para conseguir esta casa. Quizás podrías cambiar el funeral. Podríamos estar todos allí si fuera un fin de semana diferente. Estáis eligiendo la fiesta de Vanessa sobre el funeral de Grace. No estamos eligiendo nada.
Estamos tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Este ha sido un momento difícil para toda la familia, no solo para ti. Vanessa ha estado estresada por el cierre de la casa. Tu madre ha estado muy preocupada por todos. Tuve que tomarme tiempo libre del trabajo solo para lidiar con todo este torbellino emocional. Torbellino emocional, repetí. Tu nieta murió, papá. Y estamos desconsolados. Sabes que lo estamos. Pero Grace no querría que dejáramos de vivir. Querría que celebráramos la vida. La nueva casa de Vanessa es sobre el futuro, sobre la esperanza. Quizás eso es exactamente lo que esta familia necesita ahora mismo. Miré por la ventana hacia el estacionamiento, observé a la gente ir y venir, viviendo sus vidas normales. Así que, ¿vais a ir a su fiesta? Mi padre dudó. Ya hemos comprado los billetes de avión y Vanessa realmente nos necesita allí. Ha estado planeando esto durante meses. No es que no nos importara Grace. Enviamos tarjetas. Llamamos cuando pudimos. La visitasteis 2 veces en 6 meses. Vivimos en Phoenix, Mera. No podemos simplemente dejar todo y volar cada semana. También tenemos vidas. Responsabilidades. Tu madre tiene su club de lectura y su trabajo voluntario. Yo tengo torneos de golf. No se puede esperar que pongamos todo en pausa. Algo dentro de mí se volvió muy silencioso y muy frío. No vengáis al funeral, dije. Id a vuestra fiesta. Celebrad la casa de Vanessa. Espero que todos lo paséis maravillosamente. Ahora, Mera, no seas así. Colgué. Mi madre llamó 1 hora después, luego Vanessa, luego mi padre de nuevo. Bloqueé todos sus números. Esa noche, mi mejor amiga Julia vino al hospital con café y me obligó a comer algo. Ella era la enfermera jefa en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y había estado allí en cada paso de la enfermedad de Grace. Tu familia está loca, dijo Julia, sus ojos oscuros ardían. ¿Quién hace esto? ¿Quién elige una fiesta en lugar de un funeral? Gente a la que nunca le importó de verdad, dije. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Plana, vacía. ¿Qué vas a hacer? Tener el funeral. Despedirme de mi hija. Intentar descubrir cómo seguir respirando. Julia apretó mi mano. Estaré allí. Todos en el hospital que querían a Grace estarán allí. No estás sola. Pero estaba sola. Nunca me había sentido más sola en mi vida. El funeral fue pequeño. Julia vino. El padre de Grace, David, voló desde Seattle, donde se había mudado después de nuestro divorcio. Nos habíamos separado cuando Grace tenía 1 año, y su participación había sido esporádica, pero la había querido a su manera. Su rostro estaba devastado por el dolor. Asistieron algunos colegas de la clínica, unos pocos vecinos, la maestra de preescolar de Grace, que sollozó durante todo el servicio. Mi familia no estaba allí. Me paré junto al pequeño ataúd blanco de Grace y pronuncié el panegírico que había escrito a las 3 de la mañana, mis manos temblando tanto que el papel crujía. Hablé de su risa, su amor por las fresas, la forma en que cantaba canciones inventadas sobre todo lo que veía. Hablé de su valentía, de cómo nunca se quejó, incluso cuando los tratamientos la ponían tan enferma que no podía levantar la cabeza. Hablé de la luz que trajo al mundo y de cómo esa luz se había extinguido demasiado pronto. No mencioné a mi hermana. No mencioné a mis padres. No mencioné que la mitad de las personas que deberían haber estado allí estaban en cambio comiendo comida de catering junto a una piscina, celebrando metros cuadrados y encimeras de granito. Después del servicio, después de que Grace fuera bajada a la tierra, después de que arrojara tierra sobre su ataúd y escuchara el sonido hueco que hizo, me fui a casa, a mi apartamento. Estaba lleno de las cosas de Grace, sus juguetes, su ropa, sus dibujos cubriendo el refrigerador. Me senté en el suelo de su habitación y abrí mi computadora portátil. Desbloqueé los números de mi familia, no porque quisiera reconciliarme, sino porque quería ver lo que habían publicado. Las redes sociales de Vanessa estaban llenas de fotos de la fiesta. Llevaba un vestido blanco vaporoso, su cabello rubio perfecto, su sonrisa radiante.
La casa se veía espectacular. Guirnaldas de luces colgaban sobre la piscina. Las mesas rebosaban de comida. La gente bailaba en el césped. Mis padres estaban en varias fotos, con las copas en alto, riendo. Una foto mostraba a mi madre y a Vanessa abrazadas, ambas con los ojos llorosos de alegría. El pie de foto decía, tan agradecida de tener a mi increíble mamá aquí para el día más grande de mi vida. Nada es mejor que la familia. Otra publicación de Vanessa, con fecha de las 2 de la tarde, justo cuando yo había estado de pie junto a la tumba de Grace, rodeada de amor y apoyo en este día perfecto. Mi corazón está tan lleno. Brindo por los nuevos comienzos. Mi padre había comentado, muy orgulloso de mi exitosa hija. Te has ganado cada pedacito de esta felicidad. Cerré la computadora portátil antes de arrojarla por una ventana. A la semana siguiente, mi madre llamó. Respondí, curiosa por ver qué diría. Meera, cariño, sé que estás molesta con nosotros, pero necesitamos hablar de esto como adultos. No puedes simplemente cortar lazos con toda tu familia por un desacuerdo. ¿Un desacuerdo? Sí, teníamos opiniones diferentes sobre la programación. Eso no significa que no te queramos. Somos tu familia. Necesitas perdonarnos y seguir adelante. ¿Lo pasasteis bien en la fiesta?, pregunté. Mi madre dudó. Fue encantadora. La casa de Vanessa es hermosa, pero pensamos en ti todo el tiempo. ¿De verdad que sí? Pensasteis en mí mientras bailabais junto a la piscina. Meera, estás siendo vengativa. Vanessa trabajó muy duro por esa casa. No podíamos defraudarla. Y sinceramente, no era como si pudiéramos hacer algo por Grace. Ya se había ido. Nuestra presencia en el funeral no habría cambiado eso. Lo habría cambiado para mí. Necesitas dejar de ser tan egoísta. No todo gira en torno a ti y tus sentimientos. Vanessa también tiene sentimientos. Le dolió que hicieras tanto escándalo por el conflicto de fechas. Sintió que estabas tratando de eclipsar su logro. Me reí. Sonaba desquiciado incluso para mí. Estaba enterrando a mi hija y Vanessa se sintió eclipsada. ¿Sabes a qué me refiero? Siempre has tenido un gusto por el drama, Meera. Desde que eras pequeña. Siempre necesitando atención, siempre convirtiendo todo en una crisis. Te queremos, pero no podemos seguir permitiendo este comportamiento. No me llames más, dije. Meera Jane, no te atrevas. Colgué y los bloqueé a todos de nuevo. Esa noche, no pude dormir. Yacía en la cama, mirando al techo, pensando en todo. Las palabras de mi hermana resonaban en mi cabeza. Un evento menor. Así había llamado al funeral de Grace en uno de sus mensajes. Un evento menor que podría solucionar si fuera necesario. El funeral de mi hija era un evento menor. Algo se cristalizó dentro de mí. Frío, duro, inquebrantable. Querían que los perdonara, que siguiera adelante, que fingiera que esto había sido un simple conflicto de horarios, un desafortunado malentendido. Pero no lo era. Fue una elección. Habían elegido la fiesta de Vanessa sobre el funeral de mi hija. Habían elegido encimeras de granito sobre el duelo. Habían elegido celebrar mientras yo enterraba a mi hija. Y esperaban que yo simplemente lo aceptara, que fuera la persona más madura, que priorizara la armonía familiar sobre mi propio corazón destrozado. Me levanté de la cama y fui a mi computadora portátil. Empecé a hacer listas. Empecé a investigar. Empecé a planificar. Si pensaban que podían hacerme esto y no enfrentar consecuencias, estaban equivocados. Si pensaban que sus vidas simplemente continuarían, perfectas e impolutas mientras yo me ahogaba en el dolor y la rabia, estaban equivocados. Siempre había sido la responsable, la cuidadora, la que suavizaba las cosas, la que perdonaba, la que mantenía la paz. Era enfermera. Había dedicado mi vida a ayudar a la gente, a sanar, a cuidar a los que sufrían. Pero cuidar no me había dado nada más que traición. Y había terminado de preocuparme por personas a las que no les importaba yo. Vanessa quería celebrar su éxito.
Me aseguraría de que no le quedara nada que celebrar. Mis padres querían permitir su egoísmo. Aprenderían lo que costaba. Tenía semanas de vacaciones no utilizadas. Tenía ahorros que había estado guardando para el futuro de Grace, dinero que ahora no tenía propósito. Tenía habilidades, inteligencia y determinación. Y lo más importante, no tenía nada que perder. Durante los siguientes 3 días, hice llamadas telefónicas. Saqué registros. Hice preguntas cuidadosas a las personas adecuadas. Había pasado años trabajando en el sector de la salud, construyendo relaciones, aprendiendo cómo funcionaban los sistemas. Esas conexiones estaban a punto de volverse muy útiles. Al final de la semana, tenía lo que necesitaba. Información, influencia, un plan que desentrañaría todo lo que Vanessa había construido. Porque mi hermana no solo vendía productos farmacéuticos. Había estado tomando atajos, falsificando informes de ventas, presionando a los médicos para que recetaran medicamentos para usos no indicados en la etiqueta que podrían dañar a los pacientes. Y yo tenía pruebas. Empecé con la junta farmacéutica. Vanessa trabajaba para Healthwise Pharmaceuticals, una empresa de tamaño mediano especializada en medicamentos para el manejo del dolor. Había sido su mejor representante de ventas durante 3 años consecutivos, ganando bonificaciones que empequeñecían mi salario anual. Conducía un coche de lujo, vestía ropa de diseño y acababa de comprar una casa valorada en $800.000. Todo ello construido sobre el fraude. Durante una de las estancias de Grace en el hospital, había escuchado a 2 médicos discutir sobre una representante de ventas que los había estado presionando para que recetaran dosis más altas de un nuevo medicamento para el dolor de las recomendadas. Mencionaron a la representante por su nombre, Vanessa. En ese momento, lo había descartado como una coincidencia. Mi hermana era agresiva en sus tácticas de venta, pero seguramente no haría nada ilegal. Pero entonces empecé a prestar atención. Escuché conversaciones. Hice preguntas casuales. Descubrí que Vanessa había estado ofreciendo sobornos a los médicos disfrazados de honorarios de consultoría y ponencias. Había estado falsificando datos de recetas para cumplir con las cuotas de ventas. Lo más condenatorio era que había estado fomentando el uso no indicado en la etiqueta de un medicamento que tenía graves efectos secundarios cardíacos, lo que provocó al menos 2 muertes de pacientes que pude rastrear. Tenía documentación, correos electrónicos que Vanessa había enviado tontamente desde su cuenta personal, quejándose a sus amigos de las reglas estúpidas que tenía que eludir, mensajes de texto donde bromeaba sobre que los médicos eran dinero fácil. Llamadas telefónicas grabadas del sistema del hospital donde había presionado a los médicos para que recetaran dosis más altas de las médicamente indicadas. Recopilé todo en un informe detallado. Luego contacté a un periodista de investigación llamado Trevor que había escrito extensamente sobre el fraude farmacéutico. Lo había conocido hacía 2 años cuando estaba investigando una historia sobre los costos de la atención médica y entrevistó a varias enfermeras de mi clínica. Nos reunimos en una cafetería en el centro de Austin un miércoles por la mañana. Trevor tenía unos 40 años, con el pelo canoso y unos ojos agudos que no se perdían nada. Esto es sustancial, dijo, hojeando los documentos que había traído. ¿De dónde sacaste todo esto? Soy enfermera. Trabajo en el sistema. Presto atención. ¿Y el sujeto es tu hermana? Sí. Trevor me miró con atención. Esto destruirá su carrera, probablemente resulte en cargos penales. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Ella llamó al funeral de mi hija un evento menor, dije. Programó su fiesta de inauguración para el mismo día y esperaba que yo cambiara el funeral. Mis padres fueron a su fiesta en lugar de apoyarme. Así que sí, estoy muy segura. Trevor asintió lentamente. Necesito verificar todo de forma independiente. Me llevará unas semanas, pero si todo esto se confirma, publicaré la historia. La junta farmacéutica tendrá que investigar. Eso es todo lo que pido. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. La primera ficha de dominó estaba colocada. Ahora solo tenía que esperar a que cayera. Mientras Trevor investigaba, dirigí mi atención a mis padres. Habían permitido el comportamiento de Vanessa toda mi vida.
La habían elegido a ella por encima de mí una y otra vez. También merecían consecuencias. Mis padres, Harold y Janet, vivían en una comunidad de jubilados en Phoenix. Habían vendido la casa familiar en Dallas hacía 5 años y se mudaron a Arizona por el clima cálido y los bajos impuestos. Mi padre era un contable jubilado. Mi madre había sido agente inmobiliaria antes de jubilarse. Vivían cómodamente, pero no eran ricos. Sus ingresos de jubilación provenían de la pensión de mi padre, la seguridad social y una modesta cartera de inversiones que él mismo gestionaba. Conocía la estrategia de inversión de mi padre porque había hablado de ella sin cesar cada vez que los visitábamos. Estaba orgulloso de su perspicacia financiera, siempre presumiendo de los rendimientos que generaba. Guardaba todo en una cuenta de corretaje que monitoreaba a diario. También sabía que mi padre usaba la misma contraseña para todo. Lo había visto iniciar sesión en varias cuentas a lo largo de los años, siempre escribiendo la misma combinación, el nombre de la calle de nuestra antigua casa más el año de nacimiento de mi madre. Pensaba que era listo por no usar algo obvio como cumpleaños o nombres de mascotas. No planeaba robar a mis padres. Eso sería un delito. Pero podía complicar significativamente su vida financiera. Creé varias direcciones de correo electrónico con nombres similares a instituciones financieras legítimas. Le envié a mi padre correspondencia de aspecto oficial sobre actividad sospechosa en sus cuentas, sobre documentación fiscal requerida para inversiones fantasma, sobre actualizaciones de seguridad urgentes que se necesitaban de inmediato. Conocía a mi padre. Entraría en pánico. Tomaría decisiones impulsivas. Llamaría a su corredor a horas intempestivas, exigiendo explicaciones por cosas que no existían. Congelaría cuentas, transferiría dinero, crearía el caos, tratando de proteger activos que en realidad no estaban amenazados. También le envié correos electrónicos cuidadosamente elaborados a mi madre, haciéndome pasar por alguien de su antigua firma de bienes raíces, preguntando sobre discrepancias en comisiones de años atrás, sugiriendo posibles auditorías fiscales, solicitando documentación que ya no tenía. En una semana, mi padre llamó a Vanessa en pánico. Lo supe porque Vanessa lo publicó en las redes sociales, quejándose de tener que lidiar con un drama familiar cuando intentaba disfrutar de su nueva casa. Mi papá cree que sus cuentas están comprometidas, publicó. Pasé 2 horas al teléfono tratando de calmarlo. ¿Por qué la gente mayor es tan mala con la tecnología? Perfecto. 2 semanas después de mi reunión con Trevor, llamó. He verificado todo, dijo. Esta historia sale mañana. La Junta Farmacéutica ya ha sido notificada y están abriendo una investigación. Los fiscales federales también lo están estudiando. Tu hermana está a punto de tener un día muy malo. Gracias. Siento lo de tu hija, agregó Trevor. Tengo un hijo. No puedo imaginar por lo que pasaste. Espero que esto te dé algo de paz. No me daría paz. Nada traería de vuelta a Grace, pero me daría satisfacción, y eso era suficiente. El artículo se publicó un jueves por la mañana. Fue noticia de primera plana en la edición en línea del Austin Chronicle con un titular que no dejaba lugar a malas interpretaciones: representante de ventas farmacéuticas de alto nivel acusada de fraude, sobornos y poner en peligro a pacientes. El nombre de Vanessa estaba en el primer párrafo. Su foto, sacada de sus propias redes sociales, acompañaba el artículo. El artículo detallaba años de actividad fraudulenta, con ejemplos específicos, pruebas documentadas y citas de médicos que confirmaban las tácticas de presión que había utilizado. Al mediodía, las cuentas de redes sociales de Vanessa habían sido eliminadas. Por la tarde, furgonetas de noticias estaban estacionadas fuera de su nueva casa. Por la noche, Healthwise Pharmaceuticals había emitido un comunicado anunciando su despido inmediato y su total cooperación con todas las investigaciones. Mi teléfono sonó continuamente. Ignoré cada llamada de mi familia. En cambio, fui a la tumba de Grace y me senté en la hierba junto a su lápida. Lo empecé, cariño, susurré. Van a entender lo que hicieron. Van a sentir siquiera una fracción de lo que yo sentí. La piedra aún era nueva, la hierba a su alrededor aún no había crecido del todo. El nombre de Grace estaba grabado en letras simples. Grace Elizabeth, amada hija, nacida en el amor, arrebatada demasiado pronto.
Tracé las letras con mi dedo y traté de no pensar en lo pequeño que había sido su ataúd. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era Vanessa, claramente usando el teléfono de un amigo ya que yo la había bloqueado. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hermana. Has destruido mi vida. Mamá y papá están devastados. Eres un monstruo. Borré el mensaje sin responder. Esa noche, Julia vino con comida para llevar que no pude comer. Se sentó conmigo en el sofá, sin decir nada, solo estando presente. La historia está en todas partes, dijo finalmente. La gente está hablando de ello en el hospital. Algunos de los médicos mencionados en el artículo trabajan con nosotros. Bien. Meera, ¿estás bien? No, pero lo estaré. Julia me miró con preocupación. La venganza no suele hacer que la gente se sienta mejor. Solo los hace sentir vacíos. Ya me siento vacía, dije. Al menos ahora no estoy sola en ello. La investigación de la Junta Farmacéutica avanzó rápidamente. Los fiscales federales presentaron cargos en un mes. Vanessa enfrentaba múltiples cargos de delito grave, fraude a la atención médica, sobornos, conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Cada cargo conllevaba una pena de prisión significativa. Intentó llamarme, enviarme mensajes de texto, aparecer en mi apartamento. Cambié las cerraduras e instalé una cámara de seguridad. Cuando apareció en mi puerta llorando y suplicando, la observé desde adentro y no abrí la puerta. Por favor, Meera, sollozó por el intercomunicador. Por favor, habla conmigo. Lo siento por el funeral. Estuve equivocada. Lo admito. Pero esto es demasiado. Me estás destruyendo por un error, una mala decisión. ¿Es eso realmente justo? Pulsé el botón para responder. Llamaste al funeral de Grace un evento menor. Celebraste mientras yo enterraba a mi hija. Lo justo ya no existe, Vanessa. Tú me enseñaste eso. Colgué y cerré las cortinas. Mis padres finalmente me localizaron a través de la clínica, llamando durante el horario de trabajo y diciéndole a la recepcionista que era una emergencia familiar. Tomé la llamada en la sala de descanso, con la mano apretada alrededor del teléfono. Lo que le hiciste a tu hermana es imperdonable, dijo mi madre sin preámbulos. Has arruinado su vida por despecho por una fiesta, Meera. ¿Una fiesta? Esto es una locura. No fue por la fiesta. Fue por lo que la fiesta representaba. Elegisteis su felicidad sobre mi dolor. Elegisteis una casa sobre mi hija. Elegimos estar ahí para nuestras dos hijas. No podíamos estar en dos lugares a la vez. Eso no nos convierte en monstruos. Podríais haber estado en el funeral, dije, con la voz muy tranquila. Podríais haberle dicho a Vanessa que lo reprogramará. Podríais haber hecho cualquier cosa excepto lo que hicisteis. Pero tomasteis vuestra decisión. Ahora vivid con ella. Y lo que Vanessa hizo con su trabajo no tiene nada que ver con nosotros. No puedes castigarnos por sus errores. No os estoy castigando por sus errores. Os estoy castigando por los vuestros. Considerad el caos financiero que habéis estado experimentando como un regalo. Un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Silencio. Luego la voz de mi madre se volvió fría. Fuiste tú. Los correos electrónicos, los problemas con las cuentas. Has estado saboteando a tu propio padre. He estado creando inconvenientes para personas que no me mostraron compasión cuando más la necesitaba. Me parece proporcional. Necesitas ayuda. Ayuda profesional. Este no es un comportamiento normal. Lo normal fue ver morir a mi hija. Lo normal fue estar sola en su tumba. Lo normal fue ver a mi familia celebrar mientras yo estaba de luto. He terminado con lo normal. Colgué. La siguiente fase de mi plan requería paciencia. Esperé 3 meses, dejando que los problemas legales de Vanessa se acumularan. Su fianza se fijó en $200.000. Tuvo que poner su nueva casa como garantía. Sus honorarios legales eran astronómicos.
Era radiactiva en la industria farmacéutica, incapaz de encontrar trabajo, incluso en campos no relacionados. Mis padres tuvieron que ayudarla económicamente. Sabía que lo harían. Siempre rescataban a Vanessa. Observé desde la distancia cómo liquidaban inversiones para pagar a sus abogados, cómo sacaban una segunda hipoteca en su condominio de jubilación para cubrir su fianza, cómo se endeudaban defendiendo a su niña de oro. Luego contacté a varios medios de comunicación con un ángulo diferente de la historia. Les proporcioné fotos de la fiesta de inauguración de Vanessa. Fotos de mis padres riendo, celebrando, brindando por su éxito. Les di las marcas de tiempo que mostraban exactamente cuándo se tomaron esas fotos. Les di la fecha del funeral de mi hija. Los artículos de seguimiento fueron brutales. Mientras la sobrina era enterrada, la familia celebraba una casa construida sobre el fraude. Padres eligieron una fiesta en lugar del funeral de su nieta, ahora en bancarrota por apoyar a su hija criminal. La historia se volvió viral. Las redes sociales estallaron de indignación. Personas que nunca habían conocido a mi familia les enviaron mensajes de odio. La comunidad de jubilados de mis padres recibió quejas. Los vecinos de Vanessa que habían estado en su fiesta fueron entrevistados y expresaron conmoción y asco. El tribunal de la opinión pública fue despiadado. Mi madre llamó desde otro número, con la voz rota. ¿Estás feliz ahora? ¿Estás satisfecha? Lo hemos perdido todo. Nuestros ahorros, nuestra reputación, nuestra paz. Desconocidos nos escupen en los supermercados. No podemos ir a ningún lado sin ser reconocidos y acosados. Tu padre tuvo un ataque al corazón por el estrés. Está en el hospital. ¿Eso te hace sentir mejor? ¿Va a morir?, pregunté. ¿Qué? Mi padre va a morir. Porque si es así, probablemente debería saberlo para poder programar en consecuencia. Odiaría tener algún conflicto con mis planes. Mi madre emitió un sonido como el de un animal herido. ¿Cómo te convertiste en esta persona? Vosotros me convertisteis en esta persona, dije. Me enseñasteis que la familia no significa nada, que el amor es condicional, que algunas celebraciones importan más que el dolor de otras personas. Aprendí de los mejores. Grace no querría esto. Era una niña dulce. Estaría horrorizada por lo que estás haciendo. La mención del nombre de mi hija en la boca de mi madre me hizo ver rojo. No te atrevas a hablar de Grace. No tienes derecho a su memoria. La abandonasteis. Elegisteis una fiesta en lugar de su funeral. Dejó de ser vuestra nieta en el momento en que tomasteis esa decisión. Queríamos a Grace. Queríais la idea de Grace. La nieta perfecta de la que podíais publicar en las redes sociales, tomaros fotos en las vacaciones, presumir ante vuestros amigos. Nunca quisisteis la realidad de Grace, la niña enferma que necesitaba apoyo real, presencia real, sacrificio real. Eso era demasiado inconveniente para vosotros. Eso no es verdad. Es completamente verdad. La visitasteis 2 veces en 6 meses. 2 veces mientras se estaba muriendo. No os molestasteis en volar más que eso porque interferiría con el golf y el club de lectura. Así que no finjáis que la queríais. No finjáis que sois otra cosa que personas egoístas que solo se preocupan por las apariencias. Mi madre estaba llorando ahora. Somos tus padres. Cometimos errores, pero hicimos lo mejor que pudimos. ¿No nos merecemos esto? Yo era vuestra hija. No cometí ningún error excepto quereros. Yo tampoco merecía lo que me hicisteis. La vida no es justa, madre. Me enseñasteis esa lección muy bien. Colgué y bloqueé ese número también. 4 meses después del artículo inicial, comenzó el juicio de Vanessa. La evidencia era abrumadora. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 5 años en una prisión federal, restitución a las víctimas, prohibición permanente de trabajar en productos farmacéuticos o atención médica. Su audiencia de sentencia fue pública. Asistí, sentada en la parte de atrás de la sala del tribunal. Vanessa me vio. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala. Las suyas estaban llenas de lágrimas y odio en igual medida.
El juez preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia. Vanessa se puso de pie, su ropa de diseño reemplazada por un traje gris liso, su cabello perfecto recogido en una simple cola de caballo. Asumo la responsabilidad de mis acciones, dijo, con la voz temblorosa. Tomé decisiones terribles. Hice daño a la gente. Violé la confianza de los profesionales médicos y los pacientes. Merezco un castigo. Hizo una pausa, me miró directamente. Pero quiero que el tribunal sepa que mi propia hermana orquestó mi caída. No por preocupación por la seguridad del paciente, no por rectitud, sino por venganza por un desacuerdo familiar. Destruyó deliberadamente mi vida para castigarme por asistir a mi fiesta de inauguración en lugar del funeral de su hija. Ella no es una heroína. Es vengativa y cruel, y usó el sistema legal como un arma. El fiscal se opuso. El juez lo aceptó, pero Vanessa había dicho lo que quería decir. El juez la sentenció a los 5 años acordados. Mientras se la llevaban, Vanessa me miró una vez más. Sostuve su mirada, mi rostro inexpresivo, hasta que se dio la vuelta. Mis padres intentaron contactarme una última vez. Vinieron a Austin, aparecieron en la clínica donde trabajaba. La seguridad me llamó al vestíbulo. Se veían terribles. Mi padre había perdido peso, su rostro gris y demacrado. Las manos de mi madre temblaban. Habían envejecido una década en 6 meses. Nos vamos de Phoenix, dijo mi padre. No podemos permitirnos quedarnos. Hemos vendido el condominio con pérdidas. Nos mudamos a un lugar más pequeño en Oklahoma, cerca de tu tía. Queríamos verte antes de irnos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué quieres que diga, papá? Quiero que nos digas que podemos arreglar esto. Que todavía somos una familia. Que hay un camino a seguir. Miré a mis padres. Estas personas que me habían dado la vida pero que nunca me vieron realmente. Estas personas que me habían enseñado que el amor era algo que se ganaba siendo conveniente, no causando problemas, aceptando cualquier migaja de afecto que estuvieran dispuestos a proporcionar. Aquí no hay familia, dije. La matasteis cuando elegisteis una fiesta en lugar de un funeral. Cuando me dijisteis que mi dolor era menos importante que la celebración de Vanessa. Cuando me hicisteis enterrar a mi hija sola. Lo hemos perdido todo, susurró mi madre. Nuestro hogar, nuestros ahorros, nuestra hija está en prisión. Nuestra reputación está destruida. ¿No hemos sido castigados lo suficiente? Perdí a mi hija, dije. Mi hija de 3 años que amaba las fresas y cantar, que luchó contra el cáncer con más valentía de la que habéis mostrado en toda vuestra vida, que murió preguntando si podíamos ir al parque cuando se sintiera mejor. Perdí todo lo que importaba, y ni siquiera pudisteis aparecer. Lo sentimos, dijo mi padre. Lo sentimos mucho, mucho. Cometimos un terrible error, pero esta venganza tiene que terminar. Esta crueldad tiene que parar. Ha parado, dije. He terminado. Vanessa está en prisión. Estáis en bancarrota. Mi venganza está completa. Pero eso no significa que os perdone. Eso no significa que seamos familia de nuevo. Solo significa que he terminado de destruiros porque no queda nada que destruir. Mi madre buscó mi mano. Di un paso atrás. No me contactéis de nuevo. No vengáis aquí de nuevo. No enviéis mensajes ni cartas ni intermediarios. Hemos terminado, permanentemente. Meera, por favor. Mi nombre ya no es Meera para vosotros. Soy una extraña. Tratadme como tal. Me alejé. La seguridad escoltó a mis padres fuera. Nunca los volví a ver. 6 meses después de que Vanessa fuera encarcelada, recibí una carta suya. Había sido abierta y revisada por las autoridades de la prisión antes de ser enviada a mí. Casi la tiro, pero la curiosidad me hizo leerla. La letra era desordenada, no como la escritura generalmente perfecta de Vanessa. Meera, no espero que me perdones. Probablemente no merezco el perdón, pero necesito que entiendas algo. Me equivoqué con la fiesta. Debería haberla cancelado.
Debería haber estado en el funeral de Grace. Fui egoísta y horrible, y he tenido mucho tiempo para pensar en eso. Pero lo que hiciste fue más allá de la justicia. No solo expusiste mis crímenes. Orquestaste mi destrucción completa. Arruinaste a mamá y papá financieramente. Volviste al mundo entero en nuestra contra. Usaste mis errores como arma para servir a tu necesidad de venganza. Estoy en prisión porque lo merezco. Pero me pusiste aquí no porque te importaran mis víctimas, sino porque querías que sufriera. Y estoy sufriendo todos los días. He perdido mi carrera, mi casa, mi libertad, mi familia. Lo he perdido todo. Espero que haya valido la pena. Espero que mi dolor llene el vacío que Grace dejó en tu corazón. Pero no creo que lo haga. Creo que siempre estarás vacía, sin importar a cuántas personas destruyas. Yo también quería a Grace. Sé que no lo demostré bien. Sé que fui una tía terrible, pero la quería. Y creo que ella estaría triste de ver en lo que te has convertido. Vanessa. Leí la carta 2 veces. Luego la quemé en el fregadero de mi cocina y lavé las cenizas por el desagüe. Un año después de la muerte de Grace, me paré junto a su tumba un domingo por la mañana. La hierba ya había crecido por completo. Flores crecían alrededor de la lápida, plantadas por los jardineros. El cementerio estaba en silencio, excepto por los pájaros que cantaban en los árboles. Hice lo que me propuse, le dije. Vanessa está en prisión. Mamá y papá lo perdieron todo. Todos saben lo que nos hicieron. Todos saben que eligieron una fiesta en lugar de tu funeral. El viento susurró entre las hojas. En algún lugar cercano, alguien estaba colocando flores en otra tumba. Vanessa dijo que estarías triste por en lo que me convertí. Quizás tenga razón. Quizás estarías decepcionada de mí. Pero necesitaba que entendieran. Necesitaba que sintieran dolor de la misma manera que yo lo sentí. Me senté en la hierba, apoyada contra la lápida. La cuestión es, cariño, que no se siente como pensé que se sentiría. Pensé que me sentiría satisfecha, vindicada. Pensé que verlos sufrir de alguna manera equilibraría la balanza, pero simplemente se siente vacío. Un vacío diferente al de antes, pero vacío al fin y al cabo. Una mujer pasó con un niño pequeño, una niña de la edad de Grace. La niña reía, corriendo delante de su madre, llena de vida y energía. Los observé hasta que desaparecieron detrás de un mausoleo, y el dolor en mi pecho amenazó con partirme en 2. Te echo tanto de menos, susurré. Cada día, cada momento. Nada lo mejora. Ni la venganza, ni la justicia, ni nada. Simplemente te has ido. Y yo sigo aquí. Y no sé cómo vivir en un mundo sin ti. Me quedé hasta que el sol estuvo alto, hablando a una lápida, fingiendo que mi hija podía oírme. Cuando finalmente salí del cementerio, conduje a la reunión del grupo de apoyo a la que había estado asistiendo durante los últimos 6 meses. Se reunía en el sótano de una iglesia todos los domingos por la tarde, una reunión de padres que habían perdido a sus hijos. Me había resistido a ir durante mucho tiempo, convencida de que nada podría ayudar, que estaba más allá del consuelo. Pero Julia había insistido. Me había llevado a la primera reunión, se había sentado conmigo durante ella, me había tomado la mano cuando lloré. La facilitadora del grupo era una mujer llamada Patricia que había perdido a su hijo por leucemia 15 años antes. Tenía ojos amables y un trato gentil, y nunca presionaba a nadie para que compartiera antes de que estuvieran listos. No había hablado durante las reuniones los 2 primeros meses. Solo me sentaba y escuchaba a otros padres hablar de su duelo, su culpa, sus intentos desesperados por encontrar significado en una pérdida que no tenía significado. Finalmente, empecé a hablar. Les conté sobre Grace, sobre el cáncer, sobre su valentía, sobre cómo murió. No les conté sobre la venganza. Eso era separado, privado, algo que llevaba sola. Hoy, Patricia preguntó cómo todos estaban manejando las próximas vacaciones. Acción de Gracias era en 3 semanas. La Navidad seguiría poco después. La primera temporada de fiestas sin Grace había sido insoportable. La segunda se acercaba rápidamente y me sentía poco preparada. Lo temo,
admitió Robert, un padre que había perdido a su hija adolescente en un accidente de coche. El año pasado ni siquiera podía mirar un árbol de Navidad sin derrumbarme. Este año, no sé si podré hacerlo. Voy a poner decoraciones, dijo Margaret, cuyo hijo pequeño había muerto del síndrome de muerte súbita del lactante. Se siente mal, como si lo estuviera traicionando al celebrar. Pero tengo otros hijos que necesitan normalidad, que necesitan ver que la vida continúa. La conversación continuó alrededor del círculo. Cuando me llegó el turno, dudé. Ya no tengo familia, dije finalmente. Mis padres y mi hermana no están en mi vida, así que las vacaciones son solo días vacíos en el calendario. Eso es más fácil en algunos aspectos, más difícil en otros. Patricia asintió. El duelo a menudo remodela nuestras relaciones. Algunas conexiones se profundizan, otras se rompen bajo la tensión. Estas necesitaban romperse, dije. Ya estaban rotas. Simplemente finalmente lo vi con claridad. Después de la reunión, una mujer llamada Diane se me acercó. Había perdido a su hija por un cáncer cerebral 2 años antes, y habíamos hablado algunas veces. Me enteré de lo de tu hermana, dijo en voz baja. El caso de fraude farmacéutico. Vi tu nombre mencionado en uno de los artículos. Mi estómago se contrajo. Sí. No te juzgo por ello. Quiero que lo sepas. Entiendo la necesidad de hacer que la gente rinda cuentas, de hacerles ver lo que hicieron. Gracias. Diane me apretó el brazo. Pero también quiero que tengas cuidado. La venganza puede volverse adictiva. Puede consumirte de la misma manera que el duelo. No dejes que sea lo único que te mantenga avanzando. Pensé en sus palabras de camino a casa. La venganza me estaba consumiendo, o simplemente había llenado un vacío que nada más podía tocar. No tenía una respuesta. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me lancé a la enfermería con una intensidad que preocupaba a Julia. Tomé turnos extra. Me ofrecí voluntaria para los casos más difíciles. Me quedaba hasta tarde, llegaba temprano, trabajaba durante las pausas para el almuerzo. El director de la clínica, un médico llamado Dr. Harrison, me llamó a su oficina una tarde. Eres una de nuestras mejores enfermeras. Lo sabes. El cuidado que das a tus pacientes es ejemplar, pero te estás agotando. Puedo verlo. Todos pueden verlo. Estoy bien. No estás bien. Has trabajado semanas de 50 horas durante 3 meses seguidos. No te has tomado un día de vacaciones desde que tu hija falleció. Necesitas descansar. El trabajo ayuda. Me mantiene concentrada. El doctor Harrison se reclinó en su silla, estudiándome. Perdí a mi hermano cuando estaba en la escuela de medicina. Accidente de motocicleta. Hice exactamente lo que estás haciendo. Me agoté trabajando tratando de huir del duelo. No funciona. El duelo siempre está esperando cuando te detienes. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Sentarme en casa y desmoronarme? La alternativa es encontrar una manera de vivir con el duelo en lugar de huir de él. Terapia, grupos de apoyo, tiempo para procesar, no solo trabajar hasta que colapses. Ya estoy en un grupo de apoyo. Eso es bueno. Pero también necesitas darte permiso para sanar. Para tener una vida más allá de la muerte de tu hija. Eso no significa olvidarla. Significa aprender a llevar su recuerdo sin dejar que te destruya. Salí de su oficina sintiéndome agitada. Todo el mundo tenía consejos sobre el duelo. Todo el mundo creía saber la forma correcta de llorar, el cronograma adecuado para sanar, los métodos apropiados para sobrellevarlo. Pero ninguno de ellos había enterrado a una niña de 3 años. Ninguno de ellos había sido abandonado por su familia en su hora más oscura. Ninguno de ellos entendía la combinación particular de rabia y angustia que vivía en mi pecho, inseparable y constante. 2 meses antes del segundo aniversario de la muerte de Grace, recibí una llamada telefónica inesperada. El código de área era de Oklahoma, donde se habían mudado mis padres. No eran mis padres los que llamaban. Era mi tía Lidia, la hermana de mi padre.
No había hablado con ella desde antes de que Grace muriera. Sé que probablemente no quieras saber de la familia en este momento, pero necesito decirte algo. Tu padre tuvo otro ataque al corazón, uno grave esta vez. Está en cuidados intensivos. No sentí nada. Ni pánico, ni preocupación, ni tristeza. De acuerdo. Tu madre me pidió que llamara. Tiene miedo de contactarte directamente. Quería que lo supieras por si querías visitarlo. No quiero. Lidia suspiró. Sé lo que pasó. Tu madre me contó todo sobre el funeral, sobre Vanessa, sobre todo. Lo que hicieron estuvo mal, imperdonablemente mal. Pero tu padre podría morir. ¿No quieres despedirte? Él se despidió de mí cuando eligió una fiesta en lugar del funeral de su nieta. No queda nada que decir. Está consumido por la culpa. Ambos lo están. Saben que te fallaron. Simplemente no saben cómo arreglarlo. No pueden arreglarlo. Está roto permanentemente. Entonces, ¿vas a dejar que muera sin ninguna reconciliación? ¿Vas a cargar con eso para siempre? Ya estoy cargando con un para siempre, tía Lidia. Mi hija está muerta. Murió asustada y con dolor. Y las personas que deberían haberme apoyado me abandonaron. Si mi padre muere, esa no es mi carga. Esa es su consecuencia. Te has vuelto tan dura. Me he vuelto realista. Pasé toda mi vida creyendo que la familia significaba algo. Que la sangre creaba obligación. Estaba equivocada. La familia son solo personas que casualmente comparten ADN. Si no actúan como familia, no merecen ser tratados como familia. Grace no querría esto. Todos seguían invocando a Grace como si su memoria les diera autoridad para juzgar mis decisiones. Grace está muerta. No quiere nada. Y murió sabiendo que a sus abuelos les importaba más una fiesta que ella. Así que no me digas lo que ella querría. Colgué. Mi padre no murió. Se recuperó lo suficiente como para salir del hospital, aunque quedó permanentemente debilitado. Me enteré de esto a través de conocidos mutuos, no a través de contactos familiares. No sentí alivio por su supervivencia. No sentí nada en absoluto. El segundo aniversario de la muerte de Grace llegó el 9 de junio. Me tomé el día libre en el trabajo. Fui al cementerio temprano, antes de que el calor del día se instalara. Su tumba se veía igual que siempre, pacífica, bien cuidada, un recordatorio permanente de que mi hija existió, que importó, que fue amada. Llevé fresas y las coloqué junto a la lápida. La fruta favorita de Grace. 2 años, dije en voz alta. 2 años desde que me dejaste. No se siente más corto. No duele menos. La gente dijo que el tiempo ayudaría. ¿Mintieron? Me senté en la hierba con las piernas cruzadas, de la misma manera que solía sentarme cuando hacíamos picnics en el parque antes de que se enfermara demasiado para salir del hospital. Los destruí, Grace. A todos los que nos hicieron daño. Vanessa está en prisión. Mamá y papá lo perdieron todo. Son viejos, están rotos y solos. Yo hice eso. Hice que sucediera. El sol de la mañana se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras moteadas sobre las tumbas. Vanessa dijo que estarías decepcionada de mí. Quizás eso sea cierto. Eras tan dulce, tan indulgente. Incluso cuando tenías dolor, nunca quisiste que nadie más sufriera. Pero yo no soy tú, cariño. Nunca lo fui. Intenté ser buena, intenté ser la persona más madura, intenté perdonar y seguir adelante. No me sirvió de nada, excepto más dolor. Tracé su nombre en la lápida de nuevo, el ritual que realizaba en cada visita. No me arrepiento. Eso es lo que necesitas saber. No me arrepiento de haberles hecho pagar por lo que hicieron. Merecían cada pedacito de sufrimiento que causé. Pero Diane tenía razón. La venganza no llenó el vacío. Solo me dio algo en que concentrarme además de extrañarte. Un jardinero estaba cortando el césped a lo lejos, el sonido era un zumbido bajo en la mañana tranquila. No sé qué sigue.
No sé cómo vivir sin ti y sin la misión de hacerlos sufrir. No sé quién soy cuando no estoy de luto o planeando o ejecutando una venganza. Eso me asusta más que nada. Me quedé hasta el mediodía, hablando con mi hija, llorando, recordando. Cuando finalmente me fui, me sentí vacía por dentro, pero de alguna manera más ligera, como si decir la verdad en voz alta hubiera liberado algo que había estado sosteniendo con demasiada fuerza. Esa noche, Julia vino con la cena. Comimos comida tailandesa en mi sofá mientras se reproducía una película que ninguna de las dos vimos. ¿Cómo estás?, preguntó Julia. ¿Cómo estás de verdad? No lo sé. Logré lo que me propuse. Los hice sufrir. Obtuve justicia o venganza o como quieras llamarlo. Pero, ¿y ahora qué? Ahora descubres cómo vivir. No sé si recuerdo cómo. Julia dejó su comida y se giró para mirarme. Eres una de las personas más fuertes que conozco, Meera. Sobreviviste a ver morir a tu hija. Sobreviviste a ser abandonada por tu familia. Sobreviviste a un dolor que habría roto a la mayoría de la gente. Puedes sobrevivir a esto también. ¿Y si no quiero solo sobrevivir? ¿Y si quiero vivir de verdad pero olvidé cómo? Entonces aprendes de nuevo. Un día a la vez, una elección a la vez. Nos sentamos en silencio por un rato, el peso de la pérdida y la posibilidad suspendido entre nosotras. ¿Crees que soy una persona terrible?, pregunté. ¿Por lo que les hice? Julia consideró cuidadosamente antes de responder. Creo que eres una persona que fue herida sin medida y que contraatacó. Creo que tomaste decisiones que yo quizás no habría tomado. Pero también creo que se ganaron lo que les pasó. Eligieron la crueldad cuando necesitabas compasión. Ahora enfrentan las consecuencias. Vanessa dijo que usé el sistema legal como arma para vengarme. Expusiste crímenes legítimos. La parte de la venganza fue elegir hacerlo. Pero los crímenes eran reales. Las víctimas eran reales. Quizás tus motivaciones eran personales, pero el resultado fue justicia. Justicia que solo busqué porque quería hacerle daño. ¿Eso hace que la justicia sea menos válida? No tenía una respuesta. 3 meses después del segundo aniversario, tomé una decisión. Contacté a un abogado e hice que se enviaran cartas oficiales de cese y desistimiento a mis padres y a Vanessa. Ningún contacto por ningún medio, directamente o a través de intermediarios, por ninguna razón. La violación resultaría en acciones legales. Se sintió final, permanente. La última puerta cerrándose a una relación que había estado muriendo toda mi vida. También tomé otra decisión. Empecé a trabajar como voluntaria en una organización de apoyo al cáncer pediátrico, trabajando con familias que estaban navegando por la misma pesadilla que yo había sobrevivido. Les ayudé a entender la jerga médica, a navegar por la burocracia hospitalaria, a encontrar recursos que no sabían que existían. Fue difícil. Cada niño que conocí me recordaba a Grace. Cada padre desesperado reflejaba mi propia desesperación pasada, pero también se sintió significativo de una manera que la venganza nunca lo fue. Una noche, me senté con una madre cuyo hijo de 5 años estaba en la fase terminal de leucemia. Era joven, quizás 25 años, y completamente abrumada. No sé cómo hacer esto, susurró. ¿Cómo veo morir a mi hijo? Simplemente lo haces, dije. Un momento a la vez. Estás ahí. Le sostienes la mano. Le dices que lo quieres. Haces que cada segundo cuente. ¿Qué viene después? ¿Cómo lo sobrevives? Pensé en Grace, en los últimos 2 años, en todo lo que había hecho y todo lo que había perdido. Sobrevives eligiendo hacerlo. Cada día te despiertas y eliges seguir respirando. Algunos días eso es todo lo que puedes hacer. Otros días puedes hacer más. Pero comienza con la elección. Se vuelve más fácil. No, se vuelve diferente. El duelo cambia de forma. El dolor se vuelve familiar en lugar de impactante. Aprendes a llevarlo. ¿Pero, más fácil? No. Ella lloró entonces, y la abracé, la extraña que estaba viviendo mi pesadilla de nuevo. Cuando me fui esa noche, sentí que algo cambiaba dentro de mí.
No exactamente sanación, pero quizás el primer susurro de un propósito más allá del dolor. Los meses continuaron. Vanessa permaneció en prisión, sus apelaciones denegadas. Mis padres se quedaron en Oklahoma, envejeciendo y aislados. Escuché a través de la red familiar que habían intentado contactar a otros parientes, intentando explicar su versión de la historia, pero encontraron poca simpatía. El Tribunal de la Opinión Pública había fallado en su contra permanentemente. Supe que la nueva casa de Vanessa había sido vendida para cubrir sus pagos de restitución, que mis padres se habían declarado en bancarrota, que el peso de sus decisiones los había aplastado tan completamente como yo había pretendido. Esperé sentirme triunfante. Nunca lo sentí. Lo que sentí en cambio fue cansancio. Cansancio de la ira, cansancio del dolor, cansancio de vivir en el pasado. Grace se había ido. Mi familia se había ido. La venganza estaba completa. Pero yo seguía aquí, todavía respirando, todavía moviéndome a través de días que se sentían vacíos de significado. Un domingo en el grupo de apoyo, Patricia nos pidió que compartiéramos algo por lo que estuviéramos agradecidos. Era un ejercicio común, uno al que generalmente me resistía. Cuando el círculo llegó a mí, me sorprendí a mí misma al hablar. Estoy agradecida de haber aprendido en quién podía confiar. Estoy agradecida de haber descubierto lo que realmente era mi familia antes de desperdiciar más años en ellos. Estoy agradecida por el tiempo que tuve con Grace, aunque fue demasiado corto. Y estoy agradecida de que todavía soy capaz de ayudar a otras personas incluso después de todo. Patricia sonrió. Eso es crecimiento, me era. Crecimiento real. Quizás lo era. O quizás era solo la aceptación de que la venganza había seguido su curso y me había dejado de pie entre los escombros, obligada a averiguar qué venía después. En el tercer aniversario de la muerte de Grace, fui al cementerio como siempre, pero esta vez llevé a Julia conmigo. Se quedó en silencio a mi lado mientras colocaba flores y fresas en la lápida. Te quiero, Grace, dije. Siempre lo haré. Cada día por el resto de mi vida. Me hiciste una mejor persona mientras estuviste aquí. Después de que te fuiste, me convertí en otra persona, alguien más dura, alguien capaz de una crueldad que nunca imaginé. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. Tu tía tenía razón. Probablemente estarías decepcionada de lo que hice. Pero no puedo arrepentirme. Nos hicieron daño. Eligieron mal. Necesitaban entender que las elecciones tienen consecuencias. Julia apretó mi hombro suavemente. Estoy tratando de encontrar mi camino de regreso ahora. No a quien era antes de que murieras, porque esa persona también se ha ido. Sino a alguien que pueda vivir con el duelo en lugar de ser consumida por él. Alguien que honre tu memoria ayudando a otros, en lugar de solo hacer daño a las personas que nos fallaron. Toqué la lápida una última vez. Espero que donde quiera que estés, seas feliz. Espero que estés corriendo por parques y comiendo fresas y cantando tus canciones inventadas. Espero que sepas cuánto te quisieron. Cuánto te siguen queriendo. Julia y yo salimos juntas del cementerio. Fuimos a almorzar a un pequeño café, y por primera vez en 3 años, hablé de Grace sin llorar. Le conté a Julia historias sobre la risa de su hija, sus extrañas observaciones sobre el mundo, su imaginación intrépida. Suena como si fuera increíble, dijo Julia. Lo era. Realmente lo era. Esa noche, recibí un último mensaje reenviado a través de mi abogado. Era de mi madre, enviado a través de canales oficiales como lo requería la orden de cese y desistimiento. Sé que nunca más quieres saber de nosotros. Estoy respetando eso. Esta es la última vez que intentaré contactarte. Solo necesito que sepas que lo sentimos, verdadera y profundamente. Te fallamos de la peor manera posible. Elegimos mal y hemos pagado por ello. Perdimos todo lo que importaba. Nuestra hija está en prisión. Nuestra nieta está muerta. Estamos distanciados de ti. Estamos solos, arruinados y rotos. Obtuviste tu venganza. Espero que te haya traído paz. Espero que Grace esté orgullosa de en lo que te convertiste. Siempre te querré, incluso si ya no puedes querernos. Mamá.
Lo leí una vez y luego lo borré. Vanessa cumplió 3 años antes de ser liberada bajo palabra. Me enteré de esto a través de una alerta de noticias que había configurado para seguir su caso. Se le exigió vivir en una casa de transición y trabajar en empleos de salario mínimo, prohibiéndosele cualquier puesto que involucrara atención médica o ventas. No la contacté. No asistí a su liberación. Ahora era una extraña para mí, conectada solo por ADN compartido y una historia compartida que ya no significaba nada. Mis padres continuaron su vida tranquila en Oklahoma. La salud de mi padre se mantuvo frágil. Mi madre, escuché, había envejecido drásticamente, su cabello se había vuelto completamente blanco, sus manos temblaban con un temblor que podría haber sido físico o podría haber sido el peso acumulado de la culpa y la pérdida. Habían perdido a su niña de oro en la prisión y a su otra hija por una rabia justificada. Habían perdido su cómoda jubilación por honorarios legales y bancarrota. Habían perdido su reputación, su comunidad, su paz. Las consecuencias que había orquestado se habían desarrollado exactamente como pretendía. Sufrieron. Entendieron. Pagaron por elegir una fiesta en lugar de un funeral, por valorar la celebración sobre el duelo, por abandonarme cuando más los necesitaba. Y sin embargo, mientras estaba sentada en mi apartamento en una tranquila tarde de martes, 3 años y 7 meses después de la muerte de Grace, me di cuenta de algo importante. La venganza había sido necesaria. Se la habían ganado. Había sido justa. Pero no me había sanado. No había traído de vuelta a Grace. No había llenado el vacío que su muerte creó. Lo que había comenzado a sanarme, lenta y dolorosamente, fue elegir seguir adelante. Elegir ayudar a otras familias que enfrentaban lo que yo había enfrentado. Elegir encontrar un propósito en el duelo en lugar de ahogarme en él. Elegir honrar la memoria de Grace siendo alguien que creaba luz en lugar de solo distribuir oscuridad. Miré la foto de Grace en mi repisa, la de su tercer cumpleaños, 2 meses antes de su diagnóstico. Estaba riendo, con la cara cubierta de pastel de chocolate, sus ojos brillantes de alegría. Me alejé de ellos para siempre, cariño, le susurré a la foto. Nos hicieron daño, y me aseguré de que entendieran lo que eso significaba. El viaje de la venganza me enseñó que a veces las personas que más deberían querernos son capaces de la traición más profunda. Pero también me enseñó que soy más fuerte de lo que nunca supe. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a perderte. Lo suficientemente fuerte como para destruir a las personas que nos fallaron. Y quizás lo suficientemente fuerte como para construir algo significativo a partir de los escombros. Fuera de mi ventana, la ciudad continuaba su ritmo interminable. La gente vivía sus vidas sin saber de mi historia, sin ser tocada por mi dolor o mi rabia. El mundo seguía girando, indiferente a la pérdida, indiferente a la venganza, indiferente a todo excepto a su propio impulso. Y yo seguía girando con él, llevando el recuerdo de Grace, llevando el peso de lo que había hecho, llevando la posibilidad de que algún día la carga se sintiera menos como un castigo y más como un tipo diferente de fuerza.